Esto es Habitándome, un podcast para deconstruir lo que nos hace sentir insuficientes. Soy Mireia Hurtado, la anfitriona de este espacio. Profesionalmente, soy psicóloga y dietista y estoy especializada en psicología de la alimentación desde el enfoque de la conciencia plena, la alimentación consciente, la compasión y la no dieta. Me apasiona entender nuestra relación con la comida como una fuente de crecimiento y autoconocimiento y a la vez como un reflejo de un contexto que no nos lo pone fácil. La intención de este podcast es la de ayudarte, la de ayudarnos a desaprender de la mano de diferentes especialistas todo aquello que nos aleja de nuestra esencia, aquello que nos aleja de sentirnos suficientes tal y como somos. Gracias por acompañarme. Bueno, pues bienvenidas a todos y todos a este espacio. Es un placer estar aquí de nuevo con todos vosotros, vosotras. Y hoy tengo una invitada, bueno, todas las invitadas son especiales, pero el tema que vamos a tocar hoy me encanta y creo que podemos encontrar muchos espacios, ¿no?, de conexión entre mi trabajo y el trabajo de Sonia Encinas, que está aquí conmigo, con nosotras. Hola. Hola, Sonia. ¿Te quieres presentar, Sonia? Porque muchas personas seguro que ya te conocen, pero si no, pues ¿a qué te dedicas? Un poco cuál es tu mundo profesional, personal, lo que nos quieras compartir sobre ti. Bueno, pues soy Sonia Encinas, me dedico a la sexología, soy sexóloga con perspectiva de género, trabajo siempre con perspectiva de género y desde hace, digamos que soy una buscadora de placeres también laborales. Así que he ido, o sea, como que mi carrera profesional, aunque la sexualidad ha tenido una presencia importantísima en toda mi vida, porque siempre he sido muy curiosa en este aspecto, he ido fluyendo y nunca dejo de aprender y de proponerme nuevas cosas, ¿no?, de abrir la mirada. Así que diría que desde ahí mi dedicación profesional de los últimos casi 10 años ha sido acompañar a mujeres, tanto en grupos como en individual, a abrazar su sexualidad, a conquistar su empoderamiento erótico, a también deshacerse de mitos, de tabúes y creencias que limitan la vivencia de su sexualidad desde el placer. Y en los últimos tiempos, que es algo que tenía pendiente hacer, lo hice al principio, pero durante muchos años lo dejé de lado, he incorporado de nuevo el trabajo con parejas. Entonces, digamos que me dedico a acompañar sexualidades para que podamos vivirlas desde el bienestar. Soy madre también, esto creo que es importante decirlo porque la maternidad ha sido una revolución total en mi trabajo y también en el ámbito del placer. Y, y soy una lectora aprendiz empedernida totalmente. Siempre en crecimiento, ¿no, Sonia? Siempre, siempre en crecimiento y en movimiento. Y en movimiento. Bueno, ahí coincidimos. Bueno, pues yo os comparto que conocí a Sonia por redes sociales, por Instagram, ¿no? Este espacio que nos conecta maravilloso. Y me gustó mucho tu trabajo porque, bueno, yo también hago mi enfoque, ¿no?, la mirada que tenemos, ¿no?, feminista sobre las personas que acompañamos, pues ahí vamos de la mano, pero sobre todo por este espacio que tú reivindicas, ¿no?, del placer como un camino, ¿no?, entiendo, de, bueno, no sé si de desarrollo personal, ¿no?, como una vía de autoconocimiento, de ayudarnos, ¿no?, a vivir una vida más plena, más satisfactoria. Yo trabajo con la comida, ¿no? Mi ámbito de actuación es el trabajo con la comida y con el cuerpo. Y yo creo que gran parte, ¿no?, de las cosas que pueden alejar a las personas de poder tener una buena relación con la comida y con el cuerpo tienen también que ver con lo que les pueden alejar de tener una relación satisfactoria o placentera con su sexualidad. ¿Qué te parece esto, Sonia? Totalmente, es que para mí el placer, fíjate que yo hablo más de la recuperación de un espacio que nos Mm, ha sido vetado, porque en realidad nacemos predispuestas al placer, es que el placer es lo que nos mueve, es innato, es decir, la búsqueda del placer es lo que nos permite desarrollarnos, pero en un momento de nuestro desarrollo se nos va, poco a poco se nos va vetando hasta ujú. que finalmente nos desconectamos por completo del placer primero y del cuerpo después, o sea, al final es como en una evolución de desconexión completa, entonces para mí es ir recuperando la recuperación del placer es un trabajo de camino personal, pero sin olvidarnos de que estuvimos ahí. Esto no es algo que Claro. sea de nuevas, sino es recuperar
aquello que con, bueno, pues que con la evolución, que con los años hemos perdido. Y desde luego que yo trabajo mucho, estaba diciendo antes le voy a repetirlo, Mireia, que decía que yo trabajo mucho en paralelo con la comida como uno de los grandes placeres con los que más conecta a la gente cuando trabajamos el tema de la sexualidad. Entonces, hay paralelismos absolutos en este sentido, ¿no? Como el comer por placer. Claro, claro, claro. Y fíjate, Sonia, que también mi trabajo, ¿no? Que podemos llamar comer intuitivo, ¿no? Que es eso, igual que el placer, ¿no? Ese espacio para el placer, también de forma natural, cuando nacemos y crecemos, ¿no? Los niños y las niñas, pues ese placer es que no se lo cuestionan, ¿no? Ni en general, pero sobre todo con la comida, ¿no? Y tienen la capacidad de autorregularse, de autorregular el cuerpo, ¿no? El comer cuando tienen hambre, parar cuando tienen suficiente. Tú que tienes un niño, eso seguro que lo vives cada día. Y justamente, ¿no? Es Total. la cultura, eso lo desaprendemos y luego es algo que tenemos que volver a aprender, ¿no? Yo que trabajo con mujeres que vienen de la cultura de la dieta, trastornos alimentarios. Eh, por lo tanto, entiendo que desde ese lugar, Sonia, gran parte de tu acompañamiento tiene que ver con el de construir esos aprendizajes. Total. Para mí, a mí me gusta mucho la corriente sexológica desde donde trabajo. Voy a hablar de corriente porque creo que merece ser llamada corriente desde el enfoque de Fundación Sexpol, que es una de las instituciones que, bueno, pues pioneras en sexología en nuestro país. Y es que precisamente hablamos de que la sexología en general está como muy entendida dentro de la terapia psicológica, ¿no? Como que ha sido un Ujú, poco mirada desde ahí, como que ujú, entendemos que como si fuese lo mismo, como si fuese una rama. Y a mí me gusta mucho esta corriente de Sexpol que reivindica que la sexología es una profesión en sí misma, es decir, que no viene de ninguna otra corriente, aunque pueda beber y que pueda ser bebida también desde otros enfoques. Entonces, desde aquí, una de las cosas que más decimos es que nuestro trabajo es 99% pedagogía, mm, en realidad, ¿no? Y va de eso, de desaprender, de recuperar, y yo trabajo mucho en la mirada de la niña, mm, recuperar esa inocencia de descubrir el mundo con curiosidad y sin juicio, porque fíjate que para mí, por eso la maternidad ha sido un gran aprendizaje, porque yo veo a mi criatura y es que ellos empiezan a desarrollar ese gusto sin ese juicio, es como lo que es dulce, lo que es dulce, lo que es amargo, lo que es amargo, no tiene un juicio de sí o no, y me puede gustar más o menos, pero mm, desde esa curiosidad de descubrir los estímulos de la vida, mm, el placer, que a mí me guste, sí, que me acaricien la cabeza o que de repente me doy cuenta de que meterme el muñeco este de morder en la boca me alivia el dolor y además me produce placer. Yo trabajo mucho cuando hablamos de educación sexual en familia, precisamente desde ahí, desde entender que eso que les estamos permitiendo hacer y en lo que les estamos acompañando, que en realidad lo hacen por sí mismos y nosotras mm, como adultas, nuestro papel es de observar, eso mm, ya es educación sexual que les estamos permitiendo. El claro, descubrir, el tocar, las texturas, el mm, experimentar, como el permitirse ir un poco más allá, mirar y saber que tú estás ahí, pero se permiten ir un poco. Todo mm, eso también es educación sexual. Y la comida también, porque en realidad es todo corporalidad, ¿no? Cómo yo aprendo mi cuerpo, mis límites, mis señales, y cómo es mm, posible que esto en paralelo lo trabajamos las dos, cada una en nuestro ambiente, pero que al final pasa el tiempo y de adultas no reconocemos las señales de nuestro cuerpo. Pasa así de veces, Mireia, y estoy segura que a ti te pasará mm, con el hambre, porque también sale, que no es que yo digo muchas veces, no es que no sepas sentir placer, no es que no sientas placer, es que no lo sabes registrar, no lo estás claro, leyendo como tal, pero a nada que empezamos mm, a trabajar, fíjate la cantidad de placeres, pero piensas que no es suficiente o no estás conectada con esa presencia que te permite sentir simplemente, sin juicio, ¿no? claro. Entonces, claro, es un trabajo de desaprendizaje, yo creo que ese es el más, yo creo que ese es el pilar de mi trabajo, es desaprender. Claro, 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 igual que el mío, completamente, Sonia. ¿Y qué dirías, cuáles dirías que son como esos principales aprendizajes, ¿no? Que luego tenemos que desaprender, que nos llevan a tener esa mala relación con el placer o a no ser capaces, ya sé que esta pregunta es como muy grande, pero a no ser capaces de darle el espacio que merece el placer en nuestras vidas? Desde mi enfoque, desde la mirada Mm, hacia la sexualidad, aunque también merece ser desarrollado en amplio, y ahí me permito hablar del libro, ¿no? Del libro que recientemente he mm, publicado, porque justo desarrolla todo esto.
Pero muy, muy resumido yo diría que la principal es el haber aprendido en nuestra cultura esta mirada hacia la sexualidad como un tabú, ¿no? La vergüenza, que es algo sucio, que es algo que se habla solamente en la intimidad y de aquella manera, ¿no? Como esa mirada hacia la sexualidad como algo vergonzoso, sucio y culpable. Y especialmente, más aún, a las mujeres, ¿no? Como esa idea de que no merecemos el placer porque el placer es algo para los hombres y que nuestra función aquí es la de satisfacerlos a ellos, ¿no? Entonces, ese gran meollo de la cuestión es el básico, ¿no? Y si lo llevamos un poco a todas las personas, pues es esa idea de... Pero claro, es que ahí la perspectiva de género es aplastante, pero es esa parte de Claro. cuando empezamos de niñas, no te toques ahí, que está sucio, o bueno, que no seas cochina, lávate las manos que te has tocado ahí, ¿no? Como que no se nombra, No si se se tocan nombra, los claro. genitales, es como... Entonces, es un poco esa mirada, primero, la vergüenza hacia el cuerpo, hay una parte de tu cuerpo que merece ser borrada y así pasa, que luego trabajamos la visualización, que yo trabajo mucho visualización, y es increíble que hacemos una visualización corporal de cómo está mi cuerpo y nadie piensa en sus genitales. A medida que vamos avanzando, sí, porque ya vamos introduciéndolos, pero en realidad es tan fuerte el no toques eso ahí, los Claro. genitales sucios y culpables, que en la edad adulta los hemos borrado. De Claro. hecho, no sabríamos reconocer nuestros genitales entre un montón de genitales, porque es que no los tenemos No los- integrados. Claro, Entonces, claro. bueno, la principal es esa parte de no merecemos el placer, porque el placer y con la etiqueta sexual, que yo también eso luego hago ese juego de por qué ponemos etiqueta sexual y otros no, pero bueno, que el placer es algo que no merecemos porque nos convierte en culpables o eso, es una vergüenza. Esa es la principal, yo creo, el punto de partida, el Claro. integrar la vergüenza. Claro, que todo esto está dentro de, o sea, todo esto se sostiene, ¿no? Dentro de esto es una cultura, ¿no? O sea, esta mala relación que tenemos con nuestro placer tiene sentido dentro de esta cultura donde la mujer en general, ¿no? Somos objeto, ¿no? Objeto de deseo, ¿no? Esa cultura patriarcal, judio-cristiana, etcétera, ¿no? Que nos ha otorgado siempre un lugar pasivo Eso es. como de, entiendo, ¿no? También por lo que he leído en tu libro, luego vamos a hablar de él, ¿no? De Sí, esperar, ¿no? A que nos elijan y mientras tanto, ¿no? Estamos ahí un poco como en barbecho, ¿no? Y claro. mm, Culturalmente son tres picos, o sea, son tres puntos los que yo trabajo, que al final, que tienen que ver con el sistema, puesto que es cultura, tiene que ver con el sistema en el que vivimos, que mm, es la cultura judio-cristiana que heredamos, ¿no? mm, Porque desde ahí la cultura judio-cristiana también nos enseña esa mirada del castigo y al final una persona, mm, claro, una persona disfrutona, esto ya en general, en el caso de la mujer más aún, pero una persona disfrutona que es una persona vaga, egoísta, no o sea, es como el mm, placer, todo lo contrario, si lo que tenemos que hacer es la penitencia, es esa mirada de la penitencia. Por tanto, el placer no existe, la lujuria, el deseo, todo eso son pecados en realidad. Entonces claro, aquí, desde luego, hay un pico. Luego, la parte del sistema patriarcal que dice, no, esto, el placer sexual tiene que ver, es para los hombres. Y además nuestro mm, modelo sexual aprendido es el que mm, tiene en cuenta el funcionamiento del pene única y exclusivamente, todo gira en torno a ahí, que eso luego tiene grandes consecuencias para nosotras, por supuesto, pero también para ellos. Y mm, luego el tercer pilar que trabajo es el sistema capitalista, porque en este ritmo de producción, en este claro, ritmo de vida mm, que al final tenemos integrado, es que es un ritmo antivida. No queda claro, espacio para, claro, ni para el ocio, ni para el disfrute, ni para la presencia. Es un poco en modo supervivencia. Y cuando claro, hablamos de que la sexualidad nace de un excedente de energía, el disfrute nace cuando hay un excedente, vivimos claro. en déficit gran parte de nuestra vida. Por tanto, en ese déficit no hay un espacio para el placer y el disfrute. Entonces son las tres, o sea, es como bingo, ya está, lo tenemos. Claro, Desconexión claro, total del placer. claro, claro, porque si llego exhausta a la noche, eh, ahí no hay espacio, ¿no? Claro, Para no, nada. vivimos la cultura del agotamiento. Es que pensemos una cosa, es que desde cuando nuestras necesidades básicas, el sexo no es una necesidad primaria. Esto es así. Y esto es algo que también hay que entender para bien y para mal, bueno, si hay un mal, pero desde luego vas a entender que tú puedes vivir toda tu vida sin tener sexo, no te va a pasar nada, vas a Mm, sobrevivir. Cuando desde esa mirada, si mm, nosotras estamos con necesidades primarias desatendidas, y esto la maternidad me lo ha enseñado bien, no hay un espacio para pensar en el sexo ni contigo ni compartido. Es que a ti mm, te falta sueño para empezar. mm,
Y yo hice una encuesta, bueno, que también esto es como bastante frecuente, si tienes sueño, o sea, si tienes sueño o sexo, ¿no? Como en ese caso, pues es que el 99% votó sueño y ese 1% restante mintió, porque cuando tú Claro, realmente estás en déficit, es claro. que el sueño sí es una necesidad primaria, por tanto, no puedes pasar a una secundaria sin haber atendido una primaria. Claro. Entonces, claro, esto pasa en este sistema. Vivimos la cultura del agotamiento, ¿no? Yo digo, pregunta a una mujer cómo está y verás el aplastante porcentaje que te responde agotada, cansada. Claro, claro. Claro, entiendo que desde este lugar, Sonia, tus acompañamientos, yo creo que aquí también hay mucha conexión con los míos, ¿no? Que a lo mejor una persona se acerca a ti, ¿no? Porque, bueno, pues es que tengo una mala relación con mi sexualidad o no sé cómo hacerlo, no hay espacio y esta es la vía de entrada, ¿no? Pero desde esta vía de entrada entiendo, ¿no? Que es como la punta del iceberg, ¿no? Que ahí empiezan a aparecer cosas, ¿no? Que tienen que ver con cómo están viviendo sus vidas también, ¿no? Es decir, que ese espacio que no dan para el placer también nos habla, ¿no? De qué hay aquí abajo, ¿no? Pues bueno, ¿no? Cuánto trabajo, cómo me permito, cuánto me permito descansar o desconectar, etcétera. Claro, yo pregunto, las primeras sesiones van de eso, ¿no? De hecho, la primera en concreto es un poco yo saber cómo, yo pregunto, ¿no? Bueno, cuéntame para que yo te conozca, háblame de ti, cuéntame un poco Mm, de ti, y es lo típico, nuestra profesión, nuestra edad, dónde vivimos y tal. Y yo digo, no, 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 cuéntame más, ¿cómo es un mm, día en tu vida? Un día claro. cotidiano. ¿Y cómo Mm, es el fin de semana? Yo necesito, claro, y al principio puede como que descuadre. Y yo digo, pero incluso antes de que me cuentes qué es lo que haces aquí, yo necesito saber cómo es tu día a día. Y es mm, precisamente por esto, porque necesitamos pintar cuál es nuestra vida para luego poner órdenes de prioridad. Yo trabajo con una estructura que, que además nació de mi experiencia en la maternidad, porque lo vi claro, que es lo mm, que yo llamo la pirámide del bienestar sexual. Entonces ahí hacemos la base, ¿no? Y ponemos cada uno en su orden. La base de la pirámide es el autocuidado, el mm, medio el autoplacer y arriba la puntita es el placer compartido, que a modo iceberg, que también lo utilizo, lo que se ve es la puntita, pero en claro, realidad debajo claro. está todo lo que sostiene esa pirámide. Y desde ahí es importante saber en ese autocuidado cómo estamos nutriéndolo. De hecho, luego yo digo, cuando vivimos una sexualidad compartida plena y hemos pasado por todos los espacios, la pirámide se viene abajo y en realidad todo forma parte del autocuidado, porque el sexo compartido puede formar parte de nuestro autocuidado y por supuesto la masturbación también. Pero necesitamos darle ese espacio. Autocuidado es la base, es lo más amplio. Y luego lo siguiente, tenemos que hablar mucho más de masturbación que de placer compartido, para poder ponernos un poco, para ir recuperando todos estos espacios. Entonces, yo trabajo en ese orden, ¿no? Vamos atendiendo espacios y le dedicamos a cada uno un tiempo, vamos como conquistando niveles. Y es muy importante saber cómo es tu vida, cómo es tu descanso, qué espacio tienes en tu vida para ti. Claro, Y cuando digo autocuidado, que a veces sale ir a la peluquería, no sé qué, yo digo, no, no, espacio, que si ir a la peluquería para ti es placer, entonces sí. Pero cuando te conecta con la exigencia de me tengo que teñir las canas porque mm, ya se ven demasiado, eso no es autocuidado. Autocuidado para mí es espacio y tiempo de calidad para ti misma que te nutre. claro. Todo lo que te conecte con la exigencia, porque tú puedes decir hacer deporte, vale, bueno, eso es salud, bien, pero Mm, ¿desde dónde lo haces? ¿Desde tengo que ir porque si no el Michelin tal? ¿O mm, desde el, joder, voy a hacer deporte porque es que disfruto un montón y siento mi cuerpo? Desde ahí, vale, autocuidado. mm, Pero si aunque lo hagas como una rutina y lo tengas integrado y sepas que te va bien, pero si es una exigencia, entonces no entra en el autocuidado. Entra bien en cosas que haces por tu salud, genial. Pero para mí ese espacio de autocuidado lo trabajo desde ahí, de claro. espacio, tiempo, de calidad que me nutre. Y es desde ahí desde donde podemos trabajar. A veces pasa, y supongo que no sé si a ti te pasará en paralelo, que no hay espacio. Y yo Bueno, digo, yo es que creo si que no este hay, es el temazo, Sonia. Es decir, yo el 90% de mis acompañamientos están hechos de que la persona tome conciencia de qué es lo que hay detrás de ese no permitirse cuidarse. Es decir, es que la mayor parte, y esto es un tema, evidentemente, por eso la mirada feminista es tan importante, porque es que es un tema cultural total de sociedad patriarcal donde las mujeres estamos cogiendo unos roles que es el rol de todo, o sea, el todos rol de todo. de todo, todo para adelante, ¿no? Cuidadoras, trabajadoras, formadas. Encima el autodesarrollo también está, ya lo que nos faltaba, ¿no?
O sea, que te vas a cualquier curso de autodesarrollo, está lleno de mujeres, estamos todas ahí, ni un hombre. Entonces estamos ahí con todo y vale, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Vale, sí, muchos cursos de autodesarrollo, tal, pero bueno, ¿cuánto espacio hay en tu vida, ¿no? Para la conexión real contigo, ¿no? Para estar contigo sin hacer, ¿no? No desde el tengo que, desde el logro, desde el perseguir, sino desde la presencia. Sí, ¿cuánto espacio de me gustaría, no? Porque yo digo, Claro, ¿cuánto lista de tengo que y debería por un lado y me gustaría? En esto, claro. que por supuesto la lista es, o sea, una desigualdad brutal, en las mujeres es muy claro, es decir, hay, en el me gustaría no hay espacio. Si Mm, conectas con lo que me gustaría, que al menos lo tienes claro, la presencia que eso tiene en tu vida es anecdótica o ninguna. O claro. sea, de los me gustarías, porque claro, en una lista, por eso esa mezcla de sistema patriarcal, capitalista y cultura judio-cristiana, porque cuando tú has aprendido que eres la última de la lista, porque Mm, siempre hay otras cosas que hacer para cumplir, para producir, para cobrar a final de mes, para que tus criaturas estén atendidas o las personas dependientes estén atendidas. Cuando tú te cargas con todo eso, mm, el día tiene para todas las personas 24 horas, sí o sí. mm. Eh, es que no, nunca llega al final de esa lista, nunca, es imposible Nunca. en este sistema con esta, bueno, es que de hecho esto se trabaja mucho, ¿no? Desde la mirada feminista de la trampa del acceso, de la conquista del mundo laboral, Total. Claro. porque hemos entrado en el laboral sin dejarlo de dentro, entonces estamos en el Todo, dentro y en el todo. fuera. Claro, claro, claro. Y Todo para encima esa adelante. parte, ¿no? Que decías además la formación, como nos lo cuestionamos todo, hacemos otros Claro, cursos, círculos de mujeres, termino una terapia y empiezo otra. Y hago no sé total. qué, es que esto yo lo veo así. Sí. Entonces, sí, hago muchas cosas para mí, pero luego no tengo un espacio para aterrizar todo esto. Claro, claro, sí, sí, estamos en ese proceso de automejora, pero porque el contexto nos lleve ahí, ¿eh? Es decir, que no volvemos un poco a lo mismo, ¿no? No nacemos queriendo mejorarnos continuamente, ¿no? Es que esta sociedad tan demandante y exigente hacia las mujeres nos lleva ahí, eso es una trampa, ¿no? Y la trampa es que luego, claro, de repente me doy cuenta que no soy capaz de cuidarme, claro, pero ¿qué está pasando aquí? O no hay espacio, no hay espacio para el placer en mi vida, ¿no? O no soy capaz de disfrutar del sexo, ¿qué está pasando ahí? La trampa del no soy suficiente, porque claro, como se mezclan todas estas culturas, es no soy Claro, suficiente, mi cuerpo no es suficiente, esto lo verás tú, claro, mi cuerpo no es suficiente para ser deseado, mi cuerpo no es completamente. suficiente para merecer placer, ya cuando, esto yo Mm, lo veo mucho, y esto va en paralelo a tu trabajo total, ya cuando adelgace, ya cuando me ponga mm, fuerte, ya completamente. cuando pierda los kilos del posparto, ya cuando haga la Mm, rehabilitación y entonces recupere mi suelo pélvico, ya cuando, ese mm, ya cuando es lo que alimenta el consumo, ¿no? Lo que mantiene el sistema capitalista genial de las claro. terapias y los cursos y todo lo que tengo que hacer es que necesitamos, esto ya lo Mm, habla bien Naomi Wolf en El mito de la belleza, mm, el sistema necesita que no estemos conformes con nuestros cuerpos, con nosotras, con nuestras sexualidades, en esencia con todo, que no nos conectemos mm, con el placer, porque eso es mega rentable, yo lo hablo en el libro, ¿no? Que al final súper, se claro. estima una ganancia de 800, no sé, 1.000 millones de euros, era, ¿no? Como en 2017. Entonces, al final, esta Mm, cultura de el no soy suficiente, es muy rentable. Por eso es necesario mirarlo con esa perspectiva crítica de estamos en este contexto, pero esto que nos desconecta de nosotras, del joder, ¿pero por qué? Porque tiene un claro, sentido capitalista, tiene un sentido de que es muy rentable que tú estés desconectada de tu cuerpo y tu placer. Es la claro. única manera. Si sintiésemos que somos suficientes y que, joder, qué bien, que mi cuerpo es merecedor de placer y de deseo, que qué maravilla, no Mm, consumiríamos en tantos fármacos, ni haríamos tantos productos para adelgazar, ni tampoco mm. tantas cirugías, ni tampoco, claro, estaríamos Claro. quitando una de las patas más rentables del sistema. Claro, claro, completamente. Sí, sí, sí. Es la cultura, justamente la cultura de la dieta se alimenta de nuestras debilidades, podemos decir, ¿no? Desde este lugar, pero es que estas debilidades están alimentadas, ¿no? O aprendidas dentro del sistema, ¿no? Entonces esto está retroalimentando continuamente, ¿no? Es decir, te enseño lo que está mal en ti, te doy la solución y aquí te tengo enganchada de por vida, ¿no? Y entonces desde este lugar, claro, por eso para mí cuando la gente, ¿no? Dice, vale, quiero empezar a hacer esto diferente, bueno, vamos a parar, ¿no? Vamos a parar y ver qué está pasando aquí, ¿no? Y como decía Sonia, tiene más que ver con deconstruir, ¿no? Es decir, para aprender muchas veces tenemos que deconstruir todo lo que
hay previamente, ¿no? Sino desde ese lugar intentar, ¿no? Ahora venga, puede ser algo más, ¿no? Venga, ahora tengo que experimentar placer, ¿no? Ahora tengo que, y es como otro algo más en nuestras vidas, ¿no? Justo, yo pregunto a veces, porque me empieza a pasar, que de repente llega alguien a una consulta y desde mi mirada profesional no tienes ningún problema sexual. Es que no hay nada. Realmente por lo que vienes es por el no es suficiente. O sea, tú disfrutas Claro. del sexo, no tienes ningún problema ni te da vergüenza, te masturbas sin culpa, con tu pareja disfrutas un montón. Quizá piensas que deberías tener más sexo con tu pareja, pero es que eso es la trampa. Tú no Claro, tienes un problema sexual, ¿no? Entonces, justo es eso, es alimentar total. que incluso a pesar de sentir que estoy bien, ya me han metido el chip en el que siempre, de hecho esta frase me la han dicho alguna vez, siempre hay algo que se puede mejorar, yo por eso Ya, estoy aquí. Pero eso claro. es la gran trampa, yo no Sí, puedo, o sí, sea, sí. éticamente yo no puedo trabajar con eso. Yo lo que tengo es que ponerte delante es esta parte crítica de no, pero ¿por qué? Porque al final es justo esto que decías tú, yo siempre digo en la sesión 1, y este es un trabajo que vamos a hacer de por vida. Este trabajo no termina cuando tú te despidas de mí. Mm, Tú no te vas a despedir de mí con todo esto mm, solucionado, porque mm, realmente está tan aprendido e integrado que es mm, verdad. Nunca mm, vamos a tener esa vivencia nosotras como generación, porque es un trabajo es que está el chip tan mm, insertado que no vamos a tener nunca esa relación con nuestro cuerpo de amor absoluto. Es que nos han enseñado lo contrario, pero es un camino y es estar claro. en ese camino, saber que no es línea recta, habrá momentos en los que, en el caso Mm, mío sexual, ¿no? En los que te sientas más alejada de lo sexual o momentos en los que te apetezca menos o tal, pero el poner conciencia de saber que esto es algo que hay que cultivar, que te lo mm, tienes que currar también para ti, que tienes que rascar espacio del mm, sistema para que haya espacio para el cultivo de la sexualidad y del placer. mm, Siempre vas a tener que recordar eso, porque es muy fácil, yo digo, si el reto no es que tú estés aquí es fácil, porque lo vamos a ver semana a semana, vamos a proponer dinámicas, ejercicios, reflexiones, vamos a hablar, el reto es cuando ya no estés conmigo, que yo te mm, esté recordando y te diga, a partir de ahí, que te comprometas con seguir claro, haciendo ese camino tú, claro, sí. porque nada te lo va a poner fácil fuera. No, porque este camino, Sonia, está más hecho de aprender a poner límites, sobre todo límites a lo de fuera y límites a nuestra mente, ¿no? Porque claro, esos aprendizajes, ¿no? Se manifiestan en forma de pensamientos, ¿no? De no merezco, de tengo que hacer, de tal, y ahí tenemos que aprender, ¿no? A no hacerle caso a nuestra mente y decir, no, 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 venga, voy a parar, voy a permitirme, voy a estar aquí conmigo. Entonces, claro, eso es por eso para mí me encanta, ¿no? Esta vía, ¿no? Del entender que el placer puede ser una gran oportunidad de autoconocimiento y de crecimiento personal. Es que cuando yo digo que el placer es revolucionario, no lo digo por decir, es que es justo ese Claro, espacio de nada, entre comillas, que en realidad es todo, pero ese espacio de no productividad en el total, que de repente conectas con todo. Es decir, que ahí es claro, cuando sientes, cuando llega el placer. En ese espacio de nada es cuando podemos cultivar algo, pero claro, necesitamos esa nada, entre comillas, ¿no? Ese parar, ese claro, conectarnos con lo que sentimos, incluso con lo que pensamos, da igual, pero identificar, estar en nuestro cuerpo, en este aquí y ahora y ver qué hay. Y ahí es donde empieza a nacer la posibilidad de cultivar el placer. Pero claro, si no hay un ocupar, como digo yo con K, si no hay un ocupar mi cuerpo, claro, mm, no, no hay una posibilidad claro, de claro. disfrute. Claro, y desde este lugar, Sonia, si tuvieras, ya sé que también es otra pregunta muy grande, pero como no sé si dar algún pequeño consejo o algún, bueno, algo inspirador para mujeres que digan, que nos estén escuchando, ¿no? Y digan, ostras, es que yo quiero, ¿no? Empezar ahí un poco por aquí, bueno, cómo poder tener una mejor relación, ¿no? Con mi sexualidad, dar más espacio al placer, no sé, ¿qué dirías por ahí, Sonia? Bueno, hay muchas vías, ¿no? Cada mujer tiene su camino, pero es verdad que al menos hablarlo, plantearlo, o sea, hablártelo a ti misma, reconocer, hacerte la Mm, pregunta de cómo es la relación con tu sexualidad hoy y cómo querrías que fuese, porque es verdad que también hablo esto mucho en los grupos, que hay un sesgo muy grande cuando ya empiezas a trabajar con tu sexualidad, porque hay un permiso que o bien siempre has tenido porque no ha habido
Bueno, pues porque no lo has vivido desde la castración absoluta, o bien un permiso que has conquistado. Pero la mayoría de la población ni siquiera se plantea esta posibilidad. Ni Claro. siquiera se plantea que haya un cambio que pueda hacer con su sexualidad. Lo viven desde el automatismo aprendido. Según si eres Total. mujer u hombre, con tu rol bien heredado y tu estereotipo bien calzado, tú vives tu Ujú. sexualidad desde ahí y no te planteas que haya otra posibilidad. Quizá ni pienses ni que mereces ni que no, es que es algo que ya está, das por hecho que es así, que no se puede cambiar. Eso es la mayoría. Entonces, para empezar, quizás sí esa pregunta de, bueno, ¿cómo vives tu sexualidad y cómo querrías vivirla? Para Ujú. empezar. Y a partir de ahí es un poco empezar a rascar, porque es un camino bien largo. Entonces, una vez que tú te haces Claro. esta pregunta, yo creo que es cuando ya se pone encima de la mesa, cuando nace la posibilidad de empezar a cambiar cosas. Pero si no hay conciencia ni siquiera, Claro. no hay una posibilidad de cambio. Entonces, a partir Mm. de ahí es ver, una vez que yo ya respondo a esta pregunta, vale, ¿y ahora por dónde puedo empezar? ¿Qué recursos, herramientas tengo? ¿Qué me apetece? A lo mejor empiezo por leerme un libro, a lo mejor empiezo por hacer una formación que me han dicho que no sé quién ha hecho, por un taller, o a lo mejor necesito ayuda profesional y necesito contactar con una sexóloga. Pero desde Mm. luego, otra de las grandes limitaciones en este caso, y esto a veces sale en las sesiones como si fuese un plus, ¿no? Joder, pero si tengo una pareja y estoy muy bien con mi pareja, ¿por qué encima lo vivo con mayor dificultad? Pues en este caso, para Ujú. mí la pareja heterosexual no es, joder, qué bien que tengo pareja, ¿no? En la mayoría de los casos es otro de los lastres, porque además de la nuestra, de la que hemos aprendido individual, nos llega Mm. toda la cultura y herencia de lo que tiene que ser una pareja. Y Claro. justo en ese escenario heterosexual es donde están todos los estereotipos del yo soy el objeto pasivo, tú eres el que me tiene que enseñar a mí lo que es el placer y el disfrute, encima tú tienes que estar satisfecho para que yo merezca ser amada, para que no te vayas, porque para ti la sexualidad sí que es una necesidad y sin embargo para mí no. Entonces como Claro. hay un discurso que encima supone más peso de carga si yo estoy en una pareja, incluso más difícil que si estuviese en individual, ¿me explico? Claro. Entonces, Claro. claro, Claro. se juntan muchas cosas dependiendo de cómo vivas tu sexualidad, también hago ese apunte. Ya, y esta es otra de las trampas, ¿no? Que planteo en las primeras sesiones, que es, pero cuando me respondes contigo mismo o con tu pareja, Mm. porque la mayoría llega yo digo, hablo de la pirámide, ¿no? Y digo, pero fíjate, el 95% de la gente que viene a consulta viene Ujú. por la cima, por la Claro. pareja, pero Claro. incluso estando sin pareja, porque llegas por el impacto que genera tu relación con los otros. También Mm. con las otras, pero generalmente, o sea, al final el público en mi caso mayoritariamente es heterosexual y al final pero en este caso se aplicaría igual. La idea de yo llego a consulta porque ya sea porque esté en pareja o sola, el Ujú. impacto que generan mis relaciones compartidas me Ujú. supone un malestar en mi vida. Es lo que me Ujú. hace despertar. Y desde ahí es donde siempre quiero empezar, desde la cima. Y es como, no Claro. podemos construir la casa desde el tejado, tenemos que ir abajo. Entonces, Claro. mucha parte del camino es una y otra vez decirte, recordarte la trampa. ¿Estás respondiendo en pareja o estás respondiendo en individual? Porque cómo vives tu Claro. sexualidad no solamente es vivirla pensando en qué relaciones tienes con otras personas, sino también cómo la vives tú para ti. Es que primero es cómo la Claro. vives tú para ti, cómo tú te Claro. miras ya incluso antes del sexo, cómo tú te miras, cómo tú te tocas, cómo tú te hablas. Claro. Esto Claro. en general, pero en lo sexual también. Claro, claro, pero porque, o sea, entiendo, Sonia, ¿no? Que cuando hablamos de sexualidad siempre nos viene una pareja haciendo el amor, ¿no? Y siempre ¿Ya? nos viene una pareja haciendo el amor, haciendo el coito, ¿no? Es Eso decir, ¿no? es. Esa es la idea que tenemos, ¿no? Cuando la sexualidad, pues fíjate, ¿no? Que pueden ser, o sea, es un campo enorme, ¿no? Y que si no, si no hemos aprendido a estar con nosotras y qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos hace disfrutar, ¿no? Desde este lugar es muy difícil poder estar con otro, ¿no? Porque si tú no sabes estar contigo, no vas a saber estar con otro ahí, ¿no? O no plenamente, ¿no? Porque es verdad que al final, como otra de las cargas que yo quito mucho es la parte de no olvidemos nunca que somos seres sociales. Es decir, Ujú. es otro de estos mitos del individualismo del sistema, de pensar que solamente eres tú y tu mirada hacia ti, que con eso es suficiente. Al final interactuamos con otras personas todo el rato y es normal que Mm. necesitemos el deseo de otras personas, la Mm. admiración de otras personas, la validación como seres sociales forma parte de nuestra esencia, ese compartir. Pero claro, para construir este camino, para darle un orden, también nos Claro, tenemos que ocupar.
de cómo nos miramos nosotras, cómo nos hablamos, cómo nos damos placer a nosotras mismas. Y justo en esa mirada de que cuando pensamos, claro, este de nuevo es el camino que es para siempre. Claro. A mí me gusta hacer mucho esa parte de lo que proyectamos. Si yo digo que soy una mujer que vivo mi sexualidad desde una plenitud absoluta, la idea que generalmente se tiene desde fuera, no sé tú, porque ya estás aquí en la trampa, pero la idea que tienes desde fuera es, esta persona o esta mujer tiene que tener un sexo con su pareja espectacular. Y yo siempre digo, es que esto no va de esto. Es mi forma de ver el mundo y mi forma de conectarme con el placer, con mi placer para mí, con mi placer compartido, pero es primero para mí. Claro. Esa es la plenitud para mí sexual, va justo es que, o sea, al final el grueso de la plenitud sexual para mí va en cómo vivo yo mi sexualidad conmigo. Claro. Porque desde ahí lo comparto desde otro lugar también. Claro. Y da igual, no es una mirada cuantitativa, que esto pasa siempre, es que no se puede contar. El sexo en pleno no se cuenta. No va de contar cuántos coitos he tenido para estar tranquila. Yo también digo muchas veces, que tú vengas aquí y me digas cuántas veces, que como a lo mejor para hacer el historial, te pregunto con qué frecuencia tienes relaciones sexuales, bueno, pues para ver un poco, para poner en contexto, pero que la cantidad de sexo que tú tengas contigo, las veces que te masturbes o las veces que tengas sexo coital con tu pareja, a mí no me da ninguna información, ninguna. Claro. Claro. Porque para mí es cómo tú vives eso y cómo viviste en pareja eso. Pero que tú me dices que tienes un coito al año o que la última vez que tuviste un coito fue hace 2 años, vale, bien, yo lo apunto. Y luego ya vamos a ver eso qué significa para ti. Pero que si tú estás plena, como hay parejas que vienen y que tienen esa idea de que tendría que ser de otra manera, pero tú estás satisfecho, satisfecha, sí. Entonces no hay un problema. Pero es que la gente dice que, y yo digo otra cosa, Mireia, últimamente lo digo mucho y lo digo desde luego, me permitís que hable mal, yo digo, vamos a ver, la gente no folla. La gente no folla, esa es la realidad. La gente miente, pero es verdad. Total, sí. Porque lo hacemos desde esa idea de que eso nos valida y nos deja relajadas como pareja, pero la realidad es que la gente no tiene sexo y mucho menos sexo pleno. Pasa el tiempo y como no hemos aprendido a cultivar, hay un momento en el que te desconectas. Y entonces aquí viene, déjame decir una trampa, ya me callo que estoy hablando yo un montón y ahora te dejo que me preguntes. No, es tu tiempo. Pero esta parte es muy interesante porque, claro, esto es muy reciente. Tenemos que pensar que esta reconquista del espacio de las mujeres es muy reciente. El modelo del que venimos de una generación o dos atrás es, sí, puede que hubiese sexo, pero ¿cuál? Porque se entendía como un derecho de la pareja. Las mujeres tenían sexo porque era su deber. Es que esto en los años 50 se enseñaba así. Claro, que la mujer tiene que estar disponible cuando llega su marido a casa, con sus rulitos quitados, su maquillaje bien puesto y que tu marido no te vea atusarte. Esto era lo del franquista que se hablaba de las mujeres, la sección femenina. Sí. Así se contaba. Estamos hablando de nada, de nada de tiempo atrás. Entonces, claro que se tenía sexo. ¿Pero para qué? Es lo que pregunto muchas veces. ¿Tú para qué tienes sexo? Ahora, cuando estamos cuestionando todos estos modelos y cuando yo digo la gente no folla en estas generaciones actuales, es precisamente porque la mujer ha dicho, ¿qué? No, yo me planto aquí, algunas no, algunas siguen en ese modelo. Pero ahí es cuando empieza el cuestionamiento y por eso pasa que al final la gente no tiene sexo. Porque cuando una ya no cumple, comillas, 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 el que aprendió como su papel, entonces se desmorona todo. Entonces, la gente no hay referencias porque es un tema del que no se habla realmente, porque es muy vulnerable. Claro. En cierta manera, Sonia, estamos como yo en la alimentación, yo estoy dentro de un cambio de paradigma, ¿no? Desde un enfoque respetuoso de no dieta en el autocuidado, entiendo que en la sexualidad estamos en un cambio de paradigma también, ¿no? Que Total. es venir de algo que es lo que teníamos que y ahora se nos abre un espacio donde tenemos que, bueno, cada una, ¿no? Encontrar, ¿no? Que es que me encanta, ¿no? Porque yo siempre digo, en el autocuidado solo hay un camino, que es el tuyo, el que a ti te funcione. Yo siempre digo, es lo que a ti te funcione teniendo en cuenta tu contexto, tu vida, tus gustos, tus necesidades, ¿no? Y entiendo que con la sexualidad es exactamente igual. Exactamente igual, es que es ese mismo cambio de paradigma que supongo que no es casual, o sea, como que se aplica a todo, es que es un cambio de paradigma social y que va de eso, de que ahora estamos construyendo desde un lienzo en blanco, entre comillas, o sea, como que hemos borrado, hemos quitado y ahora tenemos que ver y entonces ¿ahora qué? Y estamos en ese punto de, vale, si yo vengo del rol de dar, de que yo era la que tenía que satisfacer y mi función era pasiva y ahora sé que no,
vale, entonces ahora a mí que me gusta, a mí que me pone, y en este construir, en paralelo en las parejas heterosexuales, pasa que también ellos ven, están en este cambio de paradigma, ellos están totalmente en pelotas, de repente es como, ¿y Claro, ahora qué? ¿Cuál es mi papel? También claro, están como perdidos de, que no era esto, que yo no era el que todo lo sabía, qué tal, y de repente, o sea, es como un momento de mucho cambio en muchos sentidos. Entonces, necesitamos acoger ese contexto para poder claro, construir un poco desde ahí, ¿no? O sea, entendiendo toda la herencia que traemos y la falta de referentes que nos acompañan. claro. Mm. Y eso quita mucha culpa también, es como quitarnos un poco de lastre para poder Sí, caminar este camino más livianas y poder claro. construir teniendo en cuenta el contexto. Claro, claro, sí. Sí, nuevamente de construir y no caer en la trampa, entiendo, ¿no? De ir a esto tan cultural, ¿no? Del más es mejor, ¿no? Y esto de, claro, parece como que si no tienes mucho sexo, ¿no? Es como hoy en día para ser mujeres empoderadas tenemos que tener mucho sexo y estar muy activas y ahí pues ya volvemos nuevamente, ¿no? A la Claro. productividad, al tengo que y por ahí no es. Y aparte que es que ese mucho es tan subjetivo, yo siempre lo pregunto porque me divierte un montón internamente el ver la gran variedad de lo que supone para cada uno en cada etapa de la vida, porque para una Mm, mucho, hay parejas que según el tiempo que llevan, según si tienen criaturas o no, según un poco como su mirada con su educación sexual recibida, el que es mucho, hay gente que te dice, bueno, ¿y cuál es el ideal que tú tienes en tu cabeza de cuánto sexo deberíais tener para ser la pareja, esa mm, pareja ideal, ¿no? Como esa pareja sólida que tiene sexo, que se quiere y se desea. 2 veces a la semana, 5 veces a la semana, una vez cada 15 días. Hombre, al menos un coito al mes. Hombre, pues yo con un coito cada 6 meses me conformaba. O sea, es decir, como que según en qué claro, etapa, ese claro. mucho o poco es súper relativo. Totalmente, claro, claro, sí, 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 qué bueno. Bueno, Sonia, no te quiero robar más tiempo, me ha encantado charlar contigo, me encanta tu energía, cómo transmites tu pasión. Bueno, tengo por aquí el libro en mi ebook de Sonia, Feminidad Salvaje. ¿Nos quieres hablar un poquito del libro? Que yo la animo a toda la gente que nos escuche que si quiere profundizar más en todo eso, que compren el libro de Sonia, Feminidad Salvaje, que está recién salido del horno, ¿no? Sí, salió el 24 de febrero y ha sido un proyecto, bueno, pues de 2 años, que empezó en mi posparto con la propuesta editorial. Y bueno, pues, ¿qué diré? Pues que es un libro que se ha ido transformando a la vez que lo hacía yo en esa etapa de la vida tan transformadora y que parte de una idea de recoger mucha teoría de lo que yo he trabajado acompañando sexualmente, pero que en ese mismo camino que estaba haciendo yo de transformación me di cuenta de que si algo me caracteriza es hablar de mi experiencia, porque yo siempre Mm, digo, hablo desde lo que a mí me atraviesa. Entonces, claro, al final está tejido desde mi propia biografía sexual, que al principio es más anecdótica, o sea, es como menos cantidad, y a medida que va sí, pasando el libro, se va tornando más y más y más y más personal, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido otra gran revolución, ¿no? Como poner, al final es mi mm, experiencia de vida. Hablaba también, bueno, he hablado varias veces con compañeras o amigas, ¿no? Esa parte de que el libro se queda en una etapa de la vida, es verdad bueno, mm, pues no hablo, por ejemplo, de la etapa de la menopausia, aunque se menciona por encima en según qué momentos, o sea, tiene un sentido y hay una parte teórica, pero digo, claro, es que ya hablaré, o sea, es decir, mi claro, vida va hasta aquí, luego claro, llegará la siguiente etapa de mi vivencia, luego la siguiente, ¿no? Como que es muy personal, pero que al final parte de mi propia mm, experiencia sexual desde los inicios de mi vida hasta la actualidad. Y recoge todo mi trabajo profesional, todo claro, lo que veo en consulta. claro, pero yo creo que por eso el libro llega, Sonia, porque, o sea, tu experiencia al final es una experiencia dentro de un contexto y tus Ujú. aprendizajes son aprendizajes, por lo menos a mí me ha resonado un montón las cosas que contabas, pero porque también he estado ahí desde aprendizajes muy parecidos, ¿no? Yo creo que por eso también le va a resonar a muchísimas mujeres. Muy bien, Sonia. ¿Cómo te pueden encontrar? Si se animan como a profundizar más, aparte de tu libro, cuéntanos, Sonia. Pues mi trabajo más dinámico es a través de Instagram a día de hoy, que soy Sí, Sonia Encinas como tal, y luego pues en mi página web está todo el trabajo que yo hago en soniaencinas.com y básicamente ahí, y luego en mi libro estoy toda yo, desnuda, sí, entera y dispuesta total, no te has guardado nada. para que me leas, no me guarda nada. No,
bueno, en estos medios. También diré que ahora no estáis siendo muy fiel, ahora digo que no son cartas lunáticas, sino cartas anárquicas, pero también escribía muchas cartas muy personales con reflexiones a través de mi newsletter, y ahí está todo en mi web, se puede encontrar y suscribirse y todo. Muchas gracias por invitarme, Mireia, y a todas las que nos escuchéis. Muchas gracias, Sonia, por compartir tan generosamente. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Y si quieres descubrir si una relación saludable con la comida es posible, escucha mi masterclass en mireiahurtado.es/suscripción. Gracias por escuchar mi podcast Habitándome. Si te ha gustado, dale like.